tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En nuestro primer estudio, nosotros vimos que en el flujo del tiempo, Dios ha estado hablando muchas veces y de mucha manera, en otro tiempo a los padres por los profetas y en estos últimos días por medio del Hijo. Estábamos hablando en Hebreos capítulo 1 que Dios en el pasado, hablando por los profetas, le habló a nuestro Padre con un mensaje llamado el Evangelio de la Salvación. Todos los tipos, entiéndase sombras, símbolos y figuras usados por Dios por medio de los profetas en el pasado, especialmente con la doctrina del santuario. Ustedes recuerdan cómo era que el pueblo de los israelitas que Dios sacó de Egipto, Dios en el desierto le dio la instrucción de que debían de hacer ofrenda de animales por el pecado. Se hacían ceremonias como la fiesta sagrada, como la Pascua, Pentecostés, la fiesta de la trompeta, fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la expiación. Y cada una de esas ceremonias eran una figura o un símbolo, el evangelio en símbolo para ellos. Dios le hablaba a ellos por medio de esos símbolos, le predicaba el evangelio. Y ellos a su vez tenían que enseñarle el significado a todas las naciones de esos símbolos, y el significado de la Pascua, de la fiesta de la trompeta, etc. Y dice, ustedes recuerdan que vimos en Hebreo, en Primera de Pedro 1, versículo 10 al 12, que esos profetas que profetizaron de la gracia, de ese conocimiento, de ese evangelio, diligentemente indagaron, investigaron el tiempo, eran estudiantes de la profecía, eran estudiantes de la historia, cómo se iba cumpliendo cada símbolo. Y nosotros leímos que Jesús, según Marcos 1:14, cuando él comienza su ministerio, inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios, Marcos 1:14 dice que Jesús comenzó a predicar diciendo: el tiempo se ha cumplido. Había un tiempo que señalaba la profecía, Daniel 9, en el cual se anunciaba el origen, es decir, el comienzo, el nacimiento de Cristo y el comienzo de su ministerio. Entonces él, cuando comienza su ministerio, Cristo menciona que ese tiempo que había sido profetizado había llegado, y que aquel de quien hablaban la profecía, que anunciaba la profecía que vendría, ya había llegado, y que él era esa persona. Por eso dice: el tiempo se ha cumplido, en Marcos 1:14. El reino de Dios se ha acercado en día. En otras palabras, Cristo está diciendo: ya yo estoy aquí, yo soy de aquel que hablaban la profecía, yo soy aquel que anunciaron los profetas. Y nótese que en Marcos 1 él dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Hablamos de que ese evangelio está en Apocalipsis 14. Busque en nuestra plataforma, en nuestra página, Último Mensaje de Misericordia, el tema que se llama temor a Dios, es decir, el hablar de Dios. Entonces nosotros leímos Apocalipsis 14, que la primerita de la verdad evangélicas dice: temed a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Será que los que somos evangélicos necesitamos tener discernimiento, saber el significado de esto? Sí, porque tenemos que enseñarle eso a las naciones. Tenemos que aplicarlo a nuestra vida y también enseñárselo. Según dice Génesis 22, versículo 11 al 18, el que le teme a Dios obedece la voz de Dios, guardando su mandamiento, estatuto, ordenanza y leyes. Y estos mandamientos, según el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, ¿verdad? El Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, habla de 613 leyes. 603 escritas en un libro llamado el Libro de la Ley, dictada por Dios a Moisés, y Moisés le escribió en un libro llamado el Libro de la Ley. 603. Habían 10 leyes o 10 mandamientos
no fueron escritos por Moisés, sino por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Entonces, 10 mandamientos más 603 normas son 613. Los 10 mandamientos, dice Deuteronomio, Génesis 31, Éxodo 31, 18, Éxodo 31, 18, fueron escritos por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Éxodo 32, 16 dice que fueron escritos por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Ahora vamos a hablar de cuáles son esos mandamientos, porque el temor a Dios, la primera de la verdad evangélica, significa guardar los 10 mandamientos. No las leyes ceremoniales de Moisés que fueron escritas en un libro pero dictadas por Dios y que eran hasta la muerte de Cristo. No se confundan. El temor a Dios abarca la observancia o la vigencia de los 10 mandamientos. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos y en qué lugar de la Biblia se encuentran? Eclesiastés 12, versículo 13. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Éxodo 20 dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mi mandamiento. El tercero mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Jehová no dejará sin castigo el que lo haga. El cuarto mandamiento de esta ley de Dios, los 10 mandamientos, recuérdense, estamos en Éxodo 20 y ahora vamos a versículo 8 al versículo 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el día séptimo, el sábado, será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu buey, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Nótese que el sábado también era para el extranjero, es decir, para el no judío. Porque en 6 días, oigan las razones por las que Dios manda a santificar o a reposar el sábado. Porque en 6 días Dios hizo el cielo y la tierra, de domingo a viernes, y el día séptimo lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Reposó en él de toda la obra que había hecho en la creación. Las razones por las que el sábado, el séptimo día de la semana, según el 4º mandamiento, es el día de reposo, es porque en 6 días, de domingo a viernes, Dios hizo el cielo y la tierra, todo lo que usted y yo vemos, el mar y la fuente de las aguas. No podemos decir, como dicen algunas personas religiosas que son enemigas de estas verdades, especialmente de este mandamiento. No podemos decir que el sábado era para los judíos, que era para Moisés o que es un asunto de adventista. Oigan por qué. Porque antes de que Adán y Eva hubieran pecado en el jardín del Edén, según Génesis 2, versículos 16 y 17, y Génesis 2 del 1 al 3, habla de que el sábado Dios lo santificó desde que creó el cielo y la tierra, antes de que hubiera el pecado. En el jardín del Edén ya Dios le había dado a Adán y Eva en el árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí estaban los 10 mandamientos. ¿Cómo sabemos eso? Porque Génesis 3, versículo 6 dice que Eva vio que el árbol era codiciable y árbol bueno para alcanzar sabiduría. Y el 10º mandamiento, el número 10, prohíbe la codicia. Entonces, hermano, 2500 años después de la caída de Adán y Eva, es que aparecen en la tierra Moisés y los judíos. En el año 1860 es que aparecen los adventistas. Usted se está dando cuenta que 6000 años antes del pecado, o 6000 años antes de 2500 años antes de Moisés, ya en el jardín del Edén, Adán y Eva tenían los mandamientos de Dios y la observancia del sábado.
2500 años es que aparece Moisés después de la caída de Adán y Eva. Casi 6000 años después de Adán y Eva es que aparecen los adventistas. O sea que ese argumento de que el sábado y los mandamientos es para judíos no puede ser sostenido, hermano, ni por la Biblia ni por la historia. Así que trate de buscar ese argumento porque es muy débil. Trate de buscar otro argumento contra la vigencia de los mandamientos porque es muy débil y ese no funciona. El quinto mandamiento de la ley de Dios, estamos en la segunda tabla de la ley. La primera tabla de la ley tenía 4 mandamientos que abarca amor a Dios. La segunda tabla de la ley tenía 6 mandamientos que abarca amor al prójimo. Y vamos a hablar de la segunda tabla de la ley. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Te das cuenta? Esos son los 10 mandamientos. Ahora, para nosotros ir resumiendo, el que no era judío antes de la venida de Jesús, es decir, en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera como hombre y muriera en la cruz, ¿cómo el que no era judío llegaba a ser pueblo de Dios? Porque acuérdese que Dios no hizo pacto con gentiles. Gentiles son la gente que no son judíos. Dios hizo pacto con los judíos, con Israel. Pero en Éxodo, en Génesis capítulo 17, cuando Dios llamó a Abraham, el padre de la fe, de donde nació Isaac, de Isaac nacieron los 12 patriarcas, de los 12 patriarcas vinieron los israelitas, etc. Dios le dijo a él que toda persona nacida en su casa tenía que ser circuncidado. Si le hacía una cirugía en su parte íntima a los varones, en la carne, su prepucio era cortado y de esa manera era pueblo de Dios. El extranjero que nacía en la casa de Abraham, que deseaba ser pueblo de Dios, Dios le dijo a Abraham que debía ser circuncidado. Cuando Dios llama a su pueblo de Egipto, Éxodo capítulo 12, versículo 43 al 49, Dios le da la instrucción a Moisés de que el extranjero que quería celebrar la Pascua tenía que ser circuncidado. Una vez que el extranjero era circuncidado igual que el judío, la misma ley que era para el judío también aplicaba para el extranjero. ¿Te das cuenta, hermano? Antes de Jesús, en el antiguo pacto, cómo el que no era judío llegaba a ser pueblo de Dios a través de la circuncisión. Éxodo capítulo 12, verso 43 al 49. Génesis capítulo 10, Génesis capítulo 17, versículo 10 al 14. El que no era judío o que era gentil antes de la muerte de Cristo para ser pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado. Esa era la instrucción. Como en el nuevo pacto, es decir, después de la muerte de Cristo, usted y yo que no somos judíos, ¿cómo podemos llegar a ser pueblo de Dios? Recuérdense que Dios no hizo pacto con dominicanos, ni con haitianos, ni con americanos, ni con africanos, ni con franceses. Dios hizo pacto con los judíos. Tanto el primer pacto como el segundo pacto Dios lo hizo con Israel. ¿Cómo sabemos eso? El segundo pacto Dios lo hizo con Israel. Porque los 12 discípulos, con los cuales Jesús hizo la Santa Cena, la Pascua, cuando le pasó la copa, le dijo: tomen y coman y beban de este vino, este es mi sangre. Y le pasó el pan y le dijo: este es mi cuerpo que por mucho es entregado. Todos esos 12 apóstoles eran judíos. Jeremías 31, verso 31 en adelante dice: he aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Con la casa de quién era que iba a hacer nuevo pacto? Con los israelitas, señores, no se confundan. ¿Cómo yo llego a ser pueblo de Dios ahora siendo gentil en el nuevo pacto? Por medio de la sangre de Jesús el Cordero, dice Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18. ¿Qué dice ahí? En aquel tiempo, nosotros los gentiles estábamos fuera del pacto, sin ciudadanía, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora por la sangre de Cristo, Dios ha hecho un solo pueblo. Así que ya no somos extranjeros ni forasteros. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
edificado en el fundamento de los apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento, y edificado en el fundamento de los profetas, los que escribieron el Antiguo Testamento, toda la Biblia, siendo la principal piedra donde ellos estaban edificados, apóstoles y profetas, Jesucristo mismo. ¿Te das cuenta en el nuevo pacto cómo yo llego a ser pueblo de Dios y tú también? Por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ahora, las leyes ceremoniales que estaban escritas en el libro de la ley, Deuteronomio 31, verso 24 al 26, 603 leyes dictadas por Dios fueron escritas por Moisés. En un libro llamado Libro de la Ley, mencionado en Gálatas 3:10, fue colocado por orden de Dios al lado del arca, no adentro, sino al lado. Los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra por el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Esos 10 mandamientos Dios los colocó en una urna llamada el arca, adentro de esa urna, adentro del arca. Los 10 mandamientos dentro del arca, escritos por Dios en 2 tablas de piedra. Las 603 leyes ceremoniales, que eran las instrucciones de cómo se celebraban la fiesta y la presentación de ofrendas de animales antes de Cristo, fueron colocados al lado del arca y fueron escritos por Moisés en un libro. 603 leyes escritas por Moisés, dictadas por Dios, eran hasta Cristo, hasta su muerte. 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra dentro del arca. Tenemos que aprender a hacer la diferencia, hermano. Libro de la ley hasta la muerte de Cristo. Tabla de la ley sigue vigente. ¿Cómo sabemos eso? Porque en cualquier país del mundo, hermano, que usted y yo vamos, el que roba, el que mata, el que comete adulterio, lo procesan. ¿Por qué? Porque esa es una ley que sigue vigente, hermano. Así que en Apocalipsis 14, versículo 12, por eso dice el Evangelio, usted se acuerda, versículo 12 de Apocalipsis 14 dice que hay unos santos en estos últimos días, un remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Así que en nuestro próximo contenido vamos a estar viendo la segunda de las verdades evangélicas, la gloria de Dios. Recuérdese, nosotros somos en las redes sociales Último Mensaje de Misericordia. Esperamos que ustedes, si está siendo de ayuda a nuestro contenido, usted se suscriba, comparta, comente, active la campanita y de esa manera usted nos apoya para nosotros seguir haciendo este trabajo en Último Mensaje de Misericordia. Bendiciones.